Muy bien, bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y muchísimas gracias Vanessa por aceptar mi invitación. Realmente yo quiero hacer énfasis en este segmento cultural porque me parece que estamos viviendo tiempos de muchísima oscuridad y a veces pueden convencernos de que está todo perdido y siempre en la poesía, en la escritura hay una rebelión innata del ser humano, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, que no sé cómo expresarlo bien, pero yo conocí a Vanessa en un encuentro de poesía en Los Ángeles y realmente me fascinó porque voy a hacer la presentación breve de Vanessa y quizás ella me va a corregir porque hay mucho de Vanessa para contar, pero Vanessa no solamente es escritora, sino que es antropóloga y tiene una maestría en lingüista. Entonces hay todo un trabajo del lenguaje y desde un enfoque que a mí me pareció muy interesante y por eso quise invitarla al fogón para que ustedes la conozcan. Así que muchísimas gracias, Vane, por venir. Y yo realmente estoy muy entusiasmada y casi enamorada con el libro de Vanessa que se llama Miniaturas. Y les invito a todos a conseguirlo. El libro fue editado por Arte Poética y simplemente voy a leer un fragmento de estas miniaturas porque es muy interesante ver qué manejo de la lengua hace Vanessa para expresar con tan poco tanto. Y ella, en una de sus poesías, dice, saltaré por encima de los muros del mundo, en verbos prestados, escribiré entre sus murallas una nueva geografía. Así que, Vanessa, yo te doy la palabra si nos quieres contar un poco sobre el proceso de miniaturas, de tu escritura y de lo que te guste hablarnos. Gracias. Bueno, bueno, como les decía hace un tiempito, muchísimas gracias. Creo que es un espacio precioso porque encontrarnos desde nuestro sur es una necesidad. Para mí, creo que nuestras voces son voces que se han labrado en medio de muchos años de mucha lucha y mucha resistencia. Y creo que eso es una de las cosas que se mantiene en la poesía, ¿no? Yo llegué a Estados Unidos hace 19 años. También por muchísimas situaciones tuve que salir de Colombia. Llegué con mi hijo de un año acá y pues en ese proceso de reelaborar me he vivido en muchos lugares, en mis primeros años en la Florida, luego en Texas y bueno, estos últimos 5, casi 6 años ya llevo en California. Creo que desde que estoy en Estados Unidos es la primera vez estando en California donde siento que me he conectado profundamente con la escritura de la gente en Estados Unidos y profundamente con un sentir, que es ese sentir revolucionario, el sentir de transformador de las resistencias. Y bueno, hago parte del World Poetry Movement, el movimiento poético mundial que nace justamente en Medellín a partir del Festival Internacional de Poesía de Medellín, del que hice parte hace 2 años. Precisamente en una época a propósito de lo que hemos estado hablando, en los años 90, en los años 90, donde prácticamente una generación completa se desapareció en Antioquia. Yo trabajaba durante esos años con la Red Juvenil de Medellín, me fui un año completo a trabajar y apoyar un trabajo colectivista, un trabajo solidario que se hizo de recuperación también de la memoria de los barrios, de los jóvenes, hacer talleres de poesía, de creación literaria, de teatro, porque si hay algo que nosotros creo que en Latinoamérica hemos aprendido es que nuestro trabajo es precisamente para tejer cada vez que nos han destruido todo, incluso las esperanzas. Y aprendí muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo salí de Bogotá, llegué a una Medellín muerta de miedo también, una juventud asolada absolutamente por un uribismo, un paramilitarismo que te encontraba en cualquier calle, que se escondía en los taxis, ¿no? Que te asesinaba en cualquier esquina. Y no era porque solamente pasara en Bogotá, en Medellín, eso también pasaba en Bogotá, pero en Medellín pasaba en cualquier lugar. Y los jóvenes de Medellín crecieron entre la necesidad de resolver su vida, de poner un pan en la casa
y entre esa necesidad que los llevaba a los niveles de violencia en el que tenían que dejar la vida, y la resistencia. Y entonces, pues fue un proceso muy fuerte. Yo, bueno, como decía Adri, yo soy antropóloga también, pero desde la literatura y desde las ciencias humanas y desde el análisis de entender, pues, Latinoamérica, pues nace también, pues, esta poesía que tiene muchas aristas, ¿no? Luego ya en Texas aparece un proyecto que es con un artista argentino justamente que vive allí en Texas, que es Pablo Jiménez Apiola, donde se empieza a hacer una proyección de la poesía sobre trenes, sobre la ciudad, de una intervención poética. Y nosotros pues ya habíamos durante un cierto tiempo intercambiado mucho ideas sobre, pues, sobre el trabajo artístico y poético. Y él me invita a participar con textos muy, muy cortos. Y yo tengo una poesía breve en general, yo no escribo poemas de largo aliento, nada de esto. Pero me obliga a hacer como un trabajo artesanal de lograr textos muy breves. Y pues ahí, en medio de todo un año de trabajo, aparece miniaturas. Entonces, en lo que empezó por un proyecto más de colaboración artística, terminó convirtiéndose en un libro. Y en un libro que tiene varias etapas, y una de esas etapas es Invención, que es de donde Adri saca este poema, y es que a pesar de todo lo que nos azota, a pesar de todo, tenemos que construir. A pesar del dolor, a pesar de la desesperanza, tenemos que construir. Y yo creo que si hay algo que yo le haya heredado a mi pueblo, ha sido eso. No importa cuántas veces me voy a tener que parar, me voy a parar, y no importa cuántas veces voy a tener que levantar la casa, la voy a volver a levantar. Y yo creo que la poesía de cierta forma nos conecta como con una humanidad eh, que que está en las nanas de las abuelas, que está en la música propia, que está en esas tradiciones que tenemos. La poesía hace parte de nuestra vida y de nuestros rituales cotidianos. Entonces, sí, claro, está el libro, está la publicación, pero también está ya, y ahí por eso empieza mi participación también en acciones poéticas, ya con el movimiento poético mundial. Al principio tuve un podcast que lo llevaba lo hacía en la radio con una chica que está en Boston, una chilena que se llama Paola Ociebre, y un compañero que estaba allí en Buenos Aires, y sacamos este programa que se llamaba Poesía fuera de los márgenes, que era hablar de la poesía de la resistencia. Lo llevamos durante 4 años. Y bueno, ya se acaba este proyecto, y ahora yo llevo un proyecto nuevo de podcast que se llama Entre Nosotras y Nuestra Tribu, que es hablar de la literatura, pero también de las artes y el trabajo artístico que llevan a cabo mujeres latinoamericanas en el mundo. Y eso lo hago a través de Frecuencia Kira, que es un proyecto de media independiente de Bogotá, que es una suma de proyectos de redes de comunicación comunitaria, porque eso es otra cosa que ha pasado fuertemente. La juventud en Colombia se ha empoderado, ha empezado a generar redes de comunicación alternativa, y yo creo que eso es una de las formas de la educación social, política y cultural, que ha venido transformando tremendamente el país desde el interior. Entonces, pues no sé, Adri, ¿qué otra cosa quieres? Oh, bueno, estaba escuchándote y pensaba en todo lo que hemos hablado Sí, en el segmento anterior, y los movimientos de ultraderecha han utilizado a atacar a los movimientos de mujeres de una manera feroz. En Argentina dicen que las mujeres nos pasamos tres pueblos, como si eso justificara de alguna manera la reeducación que ellos piensan que tienen que venir a hacer, porque nosotras nos hemos descarriado. Entonces, bueno, me gustaría un poco saber cómo se vive ahora en este momento en Colombia el movimiento de mujeres, y si nos puedes contar un poquito acerca de cuál es la proyección de este movimiento.
Bueno, yo no puedo dejar de decir que definitivamente el patriarcado va a seguir ahí. O sea, nosotros en los procesos de transformación social estamos transformando una sociedad que lleva demasiado tiempo construyéndose, afianzándose y justificándose. Y también hay que transformar la izquierda, ¿no? Porque eso es una cosa fuertísima. O sea, entramos nosotros como una nueva generación a decirnos un momento, las mujeres de izquierda somos transformadoras revolucionarias y hay, por ejemplo, relaciones de cuidado, relaciones de poder que nosotros todavía tenemos que transformar. En el caso de Colombia como tal, reconocer, por ejemplo, que las cuidadoras, las madres que han encargado del cuidado, tienen que tener un salario mínimo vital, por ejemplo. Eso se logró. Eso es uno de los logros que tiene este gobierno, en el gobierno Petro, digámoslo así, el gobierno del pacto histórico, porque yo soy muy reacia a centrar todo en Petro, porque Petro sí es una figura, pero hay todo un movimiento detrás. Ahora, cosas que pasaron y siguen pasando. Por ejemplo, se inauguró la Feria Internacional del Libro de Bogotá esta semana y la foto de la inauguración aparece toda una mesa de señoros sentados en la inauguración, editores, escritores, y la única mujer sentada en esta mesa es la ministra de Cultura. Entonces el gobierno tiene una ministra de Cultura, una mujer, es una mujer mestiza, es una mujer que representa además un sector del arte, de las artes performativas, bueno, pero todos los demás son señores, ¿no? Y nos ha pasado muchísimas veces, por ejemplo, eso solamente en el ejemplo de lo que tiene que ver con la escritura y con las escritoras. Entonces, pero ¿qué pasa? Pues aparece un movimiento, Colombia tiene escritoras, que toda esta semana ha venido hablando precisamente de la producción, la edición, la traducción y el trabajo de muchísimas mujeres en Colombia. Entonces, por ejemplo, todavía nos estamos dando en esa balanza espacios, ahora, ganancias enormes dentro de también las leyes de género, dentro, porque también hay que pensar pues que el feminismo, nosotros levantamos las banderas para nuestro género, pero también para los otros géneros, que es precisamente lo que dices ahora, Adri, que es muy importante, que es cuando se trata de renovar pues las ideas de lo conservador, pues el patriarcado dice, es que estas son nuestras estructuras, nosotros nos inventamos este mundo, hay que volverlo a donde tiene que estar. Nosotros nos inventamos nuestras relaciones de trabajo y las relaciones de trabajo desde siempre las mujeres fuimos esclavas de alguien, ¿no? Fuimos un objeto de uso y de intercambio, ¿no? Mientras más conservadora es una sociedad, las mujeres tienen menos derechos y aún más las mujeres de las minorías, aún más las mujeres, por ejemplo, que dentro de sociedades tan desiguales como las nuestras han sido marginadas precisamente a través de procesos de racismo, ¿no? O sea, si las mujeres en general blancas de élite eran piezas de cambio, ¿no? Imagínate las mujeres mestizas, negras, las mujeres indígenas, ¿no? Que siempre estuvieron al servicio, ¿no? De alguien porque eso también es una cosa que tiene que transformarse, ¿no? Que es la visión también de quién está en el poder, ¿no? Las mujeres con privilegios siempre han estado ahí, de cierta forma, y todavía están y permanecen allí. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, tenemos una candidata de derecha, es una mujer. Pero a mí me encanta cuando Rita Segato dice, Estaba pensando lo mismo. es que, es que es el cuerpo de una mujer, pero está mandando un hombre. Está hablando el patriarcado a través de esta mujer. Está hablando el patriarcado colonialista, racista, denigrante, el patriarcado que se impone sobre el otro, el patriarcado que no entiende las emociones de los demás, el patriarcado que segrega, ¿no? Que ve lo popular como lo peor, pero lo usa, ¿no? Para ganar dinero en el exterior, que eso es una cosa asquerosa, ¿no? O sea, la gente indígena de nuestra Latinoamérica no puede entrar a los restaurantes donde se sirven platos exóticos de América Latina que usan todos los ingredientes y todos estilos de cocina que ellos mismos han creado, ¿no? Y bajo esa lógica, ¿no? Es que todavía, pues nosotras sabemos todavía que hay en los procesos de transformación falta.
pero nosotras estamos enamoradas de este proyecto porque, por ejemplo, una cosa que viene diferente, ¿no? O sea, Petro viene con su proyecto, claro que tiene tiene todo un discurso patriarcal, él mismo, tú le ves la transformación a él mismo, porque se tiene que poner a estudiar y tiene que poder darse cuenta en qué precisamente está cayendo, ¿no? Cuando habla de que las mujeres de izquierda servían a los guerrilleros, cosas absurdas, ¿no? Que todas las mujeres nos paramos y dimos, un momento, o sea, ¿con qué discurso estás manejando el país, ¿no? Pero tienes a Iván Cepeda que lleva décadas trabajando con mujeres, que ha trabajado en colectivas de mujeres, ¿no? Tienes a un Iván Cepeda que es aparte, ahí como dice Rita Segato, es en el cuerpo de un hombre, pero con una cantidad de elementos de cuidado, de preocupación por el otro, de respeto por el otro, ¿no? Y por las otras. ¿No? Entonces ahí es donde yo digo, las transformaciones precisamente vienen ahí, ¿no? No está en no equivocarnos, está precisamente en dar la entrada a seguir construyendo. Y pues sí, entonces sí, yo espero haberte respondido un poco No, como no, opinión. yo, bueno, justamente también estaba pensando en Rita Segato porque es antropóloga y es un tremendo referente del cuestionamiento de la lengua y del posicionamiento del feminismo en un sentido vital, ¿no? De la palabra, no en un sentido de ser femenina, que es lo que el capitalismo ha tomado, que piensa que ser feminista es que bueno, qué lindas somos las mujeres y todos nos vamos a poner perfume y a decir que es mejor ser mujer que ser hombre. Absolutamente una Por versión favor. muy deformada. Entonces, me parece súper interesante esto que estás diciendo y bueno, también quería un poco, si te gustaría reflexionar sobre el tema de la maternidad. Ahora en mayo se festeja acá en Estados Unidos el Día de la Mujer, después que una madre fue fusilada y un niño de 6 años quedó huérfano cuando ya lo había llevado a la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la poesía, ¿no? O desde la escritura, ¿cómo repensamos la maternidad? Porque a mí me resulta muy conflictivo Ujú. ahora en mayo que este país celebre el Día de la Madre después del genocidio de Gaza y después de la matanza de René a plena luz del día delante de todo el mundo y que parece que ya nadie se acuerda más, ¿no? Bueno, entonces, no sé, te compartía mi reflexión simplemente. Am, yo creo a mí me gusta cuando hablo de maternar, me gusta también hablar de paternar, ¿no? Y yo creo que una cosa que el patriarcado organizó, ¿no? Es que las actividades de cuidado estuvieran enfocadas solo en la mujer y lo asocia con el hecho pues de que nosotras llevamos en nuestro vientre a los niños. Y efectivamente hay una conexión tremendamente profunda entre nosotras y nuestros hijos a través de ese tiempo, ¿no? O sea, la maternidad, digamos que es un proceso de transformación de nosotras mismas físicamente y psicológicamente, pero siempre han visto como desde el punto de vista o la literatura siempre lo vio como, bueno, aquí están las que maternan y aquí están las que crean, ¿no? Y siempre, por ejemplo, vimos mujeres durante el siglo XIX, o sea, el mismo siglo XX, que se negaron a maternar para poder tener espacio y tiempo para poder pensar, ¿sí? Entonces, porque siempre decían, cuando maternamos, la sociedad nos quita el espacio y nos quita el tiempo de creación, ¿no? O sea, nos otorga, digamos, como que nos pone un sello que dice, ahora eres madre. A partir del momento en que eres madre, te vas a dedicar a alguien por el resto de tu vida y bajo esa óptica, esa responsabilidad, tú no tienes nada más de qué ocuparte, ¿no? Entonces, y de cierta forma a muchas se les educa para que la maternidad sea como prácticamente un objetivo, ¿no?
Ahora cada vez menos, menos mal. Por eso es que dicen que nos pasamos tres barrios, ¿no? Que llegamos, porque es cómo es posible que las mujeres ya no quieran maternar, ¿no? Entonces empiezan a preguntar cómo las tasas de nacimiento se han reducido, es culpa de las mujeres que ya no quieren ser madres, ¿no? No es posible que solo quieras tener un hijo y siempre te van a preguntar, ¿y otro? ¿No pasó? ¿No, no quisiste? ¿No? Y hay una apuesta también, y que es muy peligrosa, como porque nosotros tendremos que aceptar que todos opinen acerca de nuestra intimidad, que toda la sociedad opine acerca de nuestras decisiones, ¿no? Y lo que hacemos con el cuerpo, ¿no? Con nuestros cuerpos. Pero que esas decisiones tienen todo que ver con los tiempos para nosotras. Y el tiempo de creación es un tiempo que requiere mucho tiempo. ¿No? El tiempo de lectura, de reflexión, de creación, prácticamente queda arrinconadito, ¿no? Cuando somos madres, ¿no? Muchas no la logran, ¿no? Muchas no lo pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa si maternar y paternar se vuelve una conexión fluctuante, ¿no? ¿Qué pasa si el tiempo de maternidad se comparte con un tiempo de paternidad? Bueno, que se abre un enorme espacio para las mujeres para poder tener, así sea un momento de descanso, porque la cabeza no para de pensar, ¿no? Nosotras resolvemos una casa, resolvemos la cotidianidad de los niños, resolvemos, y eso es una carga mental que podría, que si es compartida, no tiene por qué dejar de lado otro tipo de procesos mentales, ¿no? Entonces, ahí yo creo que dentro de la maternidad hay como dos lados, ¿no? O sea, hay como una parte donde la creación literaria, la reflexión intelectual prácticamente se pierde y se puede perder precisamente porque hay una demanda constante, ¿no? De atención en el caso pues del proceso de crianza y en la otra en la que nosotras nos estamos peleando ese espacio. Yo tuve que maternar prácticamente toda mi vida sola, pero tuve una familia que me dio muchísimo apoyo. Y ahí vienen también las redes de apoyo, que yo creo que son fundamentales, porque en un cambio de sociedad hay redes de apoyo, ¿sí? Una de las cosas que a mí me aterró sobre la maternidad en los Estados Unidos fue ver la cantidad de niñas o mujeres que maternaban absolutamente solas. Y para mí esa es la consecuencia de la depresión, por ejemplo, de muchas mujeres, que es aquí muy común la depresión postparto, es parte de eso, ¿no? O sea, yo materné durante mucho tiempo sola, pero en una especie de compañía, complicidad con amigas, con mi familia, con mi mamá, ¿no? Con gente alrededor, mis amigos, mis amigas, ¿no? Mis amigos durante mi maternidad me acompañaban a exámenes médicos, o sea, precisamente porque lo viví en Colombia. Pero yo me imaginaba cómo podía haber sido eso en Estados Unidos, ¿no? Con ese nivel de soledad tan tremendo, ¿no? Porque cuando hablamos de individualización, hablamos de todo eso. Entonces, yo creo que eso me permitió también tener espacios de creación. Yo terminé prácticamente de escribir mi tesis, mi monografía con mi hijo en brazos. Me gradué, luego escribí artículos literarios durante las noches. Había dentro de mí había como algo que no me dejaba desconectarme y que era, yo decía, si yo no escribo, no respiro. Si yo no leo, me voy a quedar sin aire. Si yo no veo una película de cine independiente, se me va a acabar la vida. O sea, era como que mi alimento natural se iba, ¿no? Y entonces eso hizo que durante la maternidad misma yo empecé a sacar espacios para eso. Ahora la combiné. Entonces mi hijo creció entre artistas, creció entre músicos, creció en festivales literarios, y creció leyendo poesía conmigo, viendo cine independiente para niños, porque entonces ya digamos que ese trabajo ya no era solamente hacerlo para mí, sino como un legado, ¿no? Y creo que cuando las madres transformamos eso, también les vamos dejando un legado a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay yo he visto en los hijos de las escritoras, por ejemplo, que es el caso más cercano, que sí hay como una herencia, ¿no? Que una deja precisamente por el hecho de no perder ese tipo de proceso creativo, no dejarlo ir.
¿no? Desde Pero el sí es una lucha sentido, muy grande. desde el sentido comunitario, Sí. exactamente. Y si tengo tiempo, me gustaría hacerte una preguntita, Ujú. regresando a Estados Unidos. Yo sé que tú has trabajado con el poeta chicano Matt Saldillo y me gustaría un poquito, y mm, perdón por mi ignorancia, pero como lingüista y como antropóloga, si nos puedes dar una reseña de qué es la poesía chicana y en qué estado está ahora la poesía chicana y cuál es la repercusión, ¿no?, que tiene en el ámbito literario dentro de Estados Unidos. Bueno, una cosa que me parece importantísimo antes de hablar de la poesía chicana es contarles también mi experiencia en Texas, porque cuando yo llegué a Texas, el Spanglish me dio muy duro, porque pues soy escritora, de cierta forma venía pues con la academia muy metida en la cabeza, ¿no? Del español, ¿no? El español. Y pues saliéndome un poco del tema, Bogotá tiene toda esa historia de que tenemos que hablar español demasiado bien, especialmente si eres escritor o académico, ¿no? Y entonces llegas tú a un espacio donde el Spanglish es el pan de todos los días y no lo entiendes. Lo primero que ves es un español que está escrito, que está mal escrito, ¿no? La primera conexión que aparece ahí es eso. Luego entonces me doy cuenta que no es solamente el español el Spanglish chicano, es el Spanglish de los puertorriqueños. Y luego es el Spanglish de los cubanoamericanos, ¿no? Y entonces te empiezas a encontrar con una serie de adaptaciones, ¿no? Que las personas latinas en los Estados Unidos a través de sus vidas han hecho del español para poder mantenerlo. Ahora, en el caso de los chicanos, específicamente chicano, chicana es un término político. O sea, son mexicoamericanos que han resistido políticamente dentro de los Estados Unidos y que son estas personas que han heredado en las luchas de los mexicoamericanos dentro del país. Pero no es una lucha solamente de los que llegan, sino de los que tuvieron que quedarse, de los que quedaron entramados dentro de la frontera, ¿no? Que se traza cuando California pasa a ser parte de los Estados Unidos, Texas pasa a ser parte de los Estados Unidos. Allí hay una cultura, hay una lengua que es el español, ¿no? Y entonces hay una mexicanidad que cuando se vuelve chicana es esa mezcla con lo estadounidense, pero que se resiste a dejarse totalmente penetrar, ¿no? Entonces hay una lengua que nace ahí, es el Spanglish, y que nace con sus propias formas, que tiene verbos, ¿no? Que, por ejemplo, tochar, ¿no? Que yo no entendía absolutamente nada cuando me decían, toche esto, ¿no? Tóchelo, ¿no? Y entonces yo me quedaba mirando y decía, touch, touch, ok, tóquelo, ok, ¿sí? Y entonces para mí lo que yo empecé al principio, lo que rechacé brutalmente, luego me empezó a fascinar y a maravillar porque dije, ¿cómo nació esto? ¿Qué pasó? ¿No? Y hay algo que pasa, bueno, entre Texas y California, es que cuando allí en Texas conocí varios escritores chicanos, pero todavía la politización de ellos no era muy fuerte. Y cuando yo llego a California y luego empiezo en el trabajo con Matt, me doy cuenta que es una poesía con una carga política tremenda, una poesía que me empieza a contar la historia de los californianos chicanos, que me empieza a hablar de la gente que trabaja, de las mismas sindicatos, ¿no? De cuántas veces les arrasaron, les quitaron la tierra a los barrios para montar pues todos estos barrios de lujo segregacionistas. O sea, a través de la historia de la poesía chicana, tú ves la historia de los mexicanoamericanos en la resistencia en los Estados Unidos. Y pues bueno, también lo mismo pasa con los puertorriqueños, ¿no? Lo que pasa es que en lo puertorriqueño ya entra, lo reconocemos un poco más y sobre todo, por ejemplo, en países como Colombia, donde la salsa pegó muchísimo, ¿no? Esa salsa Fania de los años 70 de Nueva York venía también cargada de mucho Spanglish, pero en la parte chicana no todavía. Entonces, creo que eso ha sido un aporte enorme, me ha soltado muchísimo, me ha hecho sentir muchísimo más cómoda, a pesar de que pues todavía el inglés es una lengua que yo la considero de transición, pero me ha hecho involucrarme un poco más incluso con el inglés.
para poder como desenredar, ¿no? Y entender mejor la producción pues, de los poetas chicanos, ¿no? Y de los poetas afroamericanos también, porque también hay una serie, una jerga, ¿no? En la poesía afroamericana, que esto es lo que me ha traído en la colaboración con el Martillo Press. Y también incluso una forma nueva de escribir. A propósito de eso, les voy a compartir un poema que ha surgido dentro de todo este, precisamente a propósito de todo esto que estamos hablando del MAGA, de Trump, de, de todo este cansancio, este hastío que nos levantamos todos los días con esta angustia, porque creo que es lo que nos está pasando cada día, no solamente desde Trump, desde todo lo que ha pasado en Gaza. Y les voy a leer un poema. Qué hermoso, gracias. De tener tan solo un pan para 5 cada día, líbranos, Señor. O nos libramos nosotras mismas, o lo labramos, lo molemos, lo cocinamos y no tenemos derecho a comérnoslo, Señor. Del cuerpo inerte del que nadie habla más, protégenos, Señor. O nos protegemos de los oídos que lo escucharon, de los ojos que la vieron, de las rejas que la cubrieron, o la manta con la que apagaron la noticia. De la falta de coraje, protégenos, Señor. O nos protegen tus patrullas, tus circuitos de vigilancia, tus soldados sin alma que se llenan las manos de sangre por sentirse cumpliendo su deber, de hacer parte del mismo círculo que los deja sin voz a ellos mismos, que les aplasta hasta el alma. De la resistencia al dolor y del miedo a la resistencia, protégenos, Señor. Y ahora más que nunca, mientras no nos observas, mientras nos juntamos, mientras no calculas, Señor, mientras tus tentáculos no nos adiestran, Señor, mientras nos tomamos las calles como si fueran nuestras, las patrias y las matrias como si fueran nuestras, y nos libramos por fin de los señores. Gracias. Preciosísimo. Bueno, por tiempo, lamentablemente, creo que vamos a tener que ir terminando. Yo abro el foro por si alguien tiene alguna pregunta para Vanessa y obviamente que les invito a leerla, a seguirla en sus podcasts y en sus producciones. Enorme, Vane, muchísimas gracias porque, bueno, cada encuentro que tengo contigo es aprender y querer ir más, a leer más y a buscar más y gracias por las ganas, por mantener ese deseo encendido que me parece algo fascinante. Así que, bueno, no sé, Néstor, si todavía estás allí, si va a dar finalizada la reunión, porque todavía estamos grabando. Así que bueno, alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario y si no, ya vamos a finalizar aquí. Bueno, creo que terminamos entonces y muchísimas gracias nuevamente, ha sido precioso y